Este fin de semana, colectivos de búsqueda, entre ellos la activista Ceci Flores y jóvenes buscadoras de Sonora, exigieron de plano, así casi que de inmediato, la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia, rectifico, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una de las razones que colocaron en el motivo de la renuncia es su falta de sensibilidad. Los familiares de las personas desaparecidas reclamaron la ausencia de la titular de la CNDH en las mesas de diálogo que se realizaron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Aquí la pregunta, como decíamos, es ¿dónde está Rosario Piedra y por qué no se ha pronunciado sobre un tema tan importante como es el de los desaparecidos en nuestro país? Bueno, hablemos del tema y veamos qué anda pasando en la CNDH, cómo analizar lo que ahí sucede. Está ya de plano siendo un apéndice del gobierno, hay variantes, es el papel que debe de jugar. Jorge Israel Hernández, licenciado en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado, siempre con el gusto le saludo. ¿Cómo has estado, Jorge Israel? A ver, ahí traemos problemas, espérame. A ver, si lo pueden ver. A ver. Sí, parece que está desconectado, Jorge Israel, ahí está ya. Ahora sí te saludo. Digo, ¿cómo has estado, Jorge Israel? Muy bien, Javier, ¿tú qué tal? Es un gusto saludarte, verte y verte bien. Gracias. Oye, ¿qué piensas de esta exigencia? Yo te diría, de las veces que hemos hablado sobre este tema, que aquí no hay que poner cara de sorpresa de lo que está pasando, porque se veía venir, pero bueno, adelante, Jorge Israel. Mira, venimos hablando regularmente, Javier, sobre el rol de la CNDH encabezada por la señora Piedra. Y decías hace unos segundos que no hay que llamarse a la sorpresa. Evidentemente es muy congruente con lo que ha venido pasando en los últimos 6 años, desde que fue nombrada y después reelecta o redesignada titular de la CNDH. Pero lo que sí nos debe llamar a la sorpresa y a la indignación es el rol tan mezquino, permítame llamarlo así, ante un contexto que lo único que hace es agravarse en términos generales en violación a derechos humanos en el país y particularmente el tema de las desapariciones y desapariciones forzadas. La ausencia de la señora Piedra ha sido permanente, ha sido un silencio escandaloso y me parece que no cabe otra cosa que acompañar la petición de renuncia sabiendo que no va a pasar. Evidentemente también ahí hay digamos, algún tipo de respaldo que no alcanzamos a dimensionar. Incluso se vio recientemente, hace unos meses, en su reelección al frente de la CNDH. Y la señora Piedra lo único que ha hecho ha sido dinamitar una de las instituciones que fueron o que es resultado de la exigencia de la sociedad civil abrumada por las violaciones a derechos humanos, que tenía un rol sustantivo. Podríamos evaluar ya a la luz del paso de los años si en algún momento la CNDH ha respondido realmente a su mandato, pero particularmente hoy, en este contexto que vivimos, la CNDH da muestras absolutas de una pérdida total de autonomía, como está en su naturaleza constitucional, y que responde en las acciones, en los hechos y en la narrativa, en el discurso, al estímulo tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Yo me atrevería a decir como nunca antes lo había hecho. A ver, ya es un apéndice del gobierno, Jorge Israel. Pues podemos ver particularmente, mira, salió un comunicado de la CNDH hace unas horas, el día de ayer, en relación justo a lo que planteaba Naciones Unidas a través de su Comité para la Desaparición Forzada. Y lo que leemos en ese comunicado largo, muy largo, es una serie de verdades manipuladas, que en español se llaman mentiras, y que replican cosas que ha dicho, por ejemplo, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República y algunas que de una manera un poco más matizada ha planteado la propia presidenta de la República. No hay ningún atisbo de autocrítica o de crítica a la labor del Estado. Hay manipulación en conceptos como el de soberanía, planteando que quizá la intromisión de un órgano de Naciones Unidas o un órgano de una convención de Naciones Unidas estuviera violando la soberanía de México, cuando es absolutamente todo lo contrario. Para dar un poco de contexto a la audiencia que nos ve y nos escucha esta noche, México ratifica tratados y convenciones internacionales en cualquier materia, incluso comercial,
a través del titular del Ejecutivo, esto es el presidente de la República o la presidenta de la República, mismo documento que tiene que ser ratificado por el Senado de la República, que es la representación, evidentemente, el legislativo del pueblo. Lo que argumenta la CNDH es que esa soberanía es violada por el escrutinio que hace Naciones Unidas sobre lo que sucede en materia de derechos humanos en México, y eso no es otra cosa que una falsedad. También se argumenta en ese comunicado que no es el Estado el que está participando de las desapariciones, pero se señala como principales presuntos responsables a autoridades estatales o municipales, que pues también forman parte del Estado mexicano. Entonces, lo que sucede en la CNDH con su explicación en términos a desaparición forzada es tratar de lavarle las manos al gobierno federal, reorientando la responsabilidad a los gobiernos municipales y a la delincuencia organizada. Y a mí me surge una duda que me parece un poco ociosa, pero hay que hacérnosla. En un contexto en el que las cifras gubernamentales nos indican que hay más de 120,000 desaparecidos, ¿no podríamos suponer que hay algo de responsabilidad de las propias autoridades estatales? Más allá de que se pueda demostrar o no la participación de activos de alguna dependencia del gobierno federal, estatal o municipal, lo cierto es que no podemos asegurarlo porque no hay investigaciones serias, porque las fiscalías, tanto locales como federal, no son independientes y no son autónomas. Porque en el momento en que el Estado, el gobierno o como lo quiera llamar la CNDH, realmente se dediquen a buscar a los responsables de esta ola brutal de atrocidades como es la desaparición forzada, lo que se van a encontrar es con un espejo, se van a ver a sí mismos. Y la CNDH, en lugar de atender a las víctimas, de acompañar a las víctimas, de generar y de coordinar una política pública no únicamente de acción ante la desaparición ya sucedida, sino de prevención para que no sigan sucediendo, que esa es otra ausencia en el discurso de manera transversal a cualquier autoridad del Estado mexicano actualmente, no se habla Sí. de prevención. Oye, y lo que son las cosas, por lo que leí ayer, creo que en el Universal, la CNDH solicitó a la ONU su participación y su investigación sobre México en 2019. Claro, es que habría que recordar, hay que hacer memoria. Los señalamientos que hace Naciones Unidas a través de su órgano de control de la Convención para proteger a todas las personas desaparecidas y a todas las víctimas de desaparición forzada no es actual, no es de la semana pasada, no es de hace 15 días. Es al menos el tercer aviso que hace este órgano de Naciones Unidas sobre la situación de desaparición forzada. Ya hubo dos avisos durante la administración de Peña Nieto, este es el tercero. Y ante la falta de respuesta o la respuesta estéril del Estado mexicano a través de sus distintos gobiernos, es que este órgano de Naciones Unidas advierte que se activará un procedimiento en donde eventualmente la conclusión sea que el tema de desaparición y desaparición forzada en México sea llevado ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Si esto no es de llamar la atención, yo no sé qué lo sea, Sí. Javier, que el órgano máximo multilateral a nivel global, en la que participan cerca de 200 países, conozca de la situación que está pasando en México es algo que nunca había sucedido. Este mecanismo nunca se había activado. No es que vaya a suceder mañana, se ha solicitado información al Estado mexicano para poder contrastar en función de la información que ya tiene este órgano de Naciones Unidas y ahí se tomará la decisión. Pero efectivamente no es algo nuevo y la CNDH en otras administraciones ha visto con buenos ojos el que se trabaje con órganos de Naciones Unidas a los cuales México ha aceptado desde su propia soberanía, en ejercicio de su soberanía, participar. Incluso hago aquí un paréntesis, el Estado mexicano participa en la revisión, en la examinación de lo que sucede en materia de derechos humanos en otros países. Hay reciprocidad y lo que sucede en México también es observado desde el exterior. Y además, las autoridades mexicanas han sido consultadas por el mecanismo de control, ¿no? Así es, en todos los casos, en todos los mecanismos de cualquier tratado y convención, el Estado, parte de la convención, en este caso México, tiene oportunidad de presentar un informe, lo mismo que la sociedad civil, por ejemplo. Y son los expertos independientes de los órganos de tratado quienes hacen la revisión de la información. Incluso integrantes de este comité han visitado México ya
Incluso escuchábamos hace unos días al presidente del Senado, al senador Fernández Noroña, avisar que iba a haber una solicitud de sanción contra el presidente del comité contra la desaparición forzada, y esto es un absurdo. Digamos, no es un funcionario de Naciones Unidas y además habría que hacer ahí otra precisión, un matiz más. El propio gobierno mexicano votó para que esta persona participara como integrante del comité. No, 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 no. Bueno. A ver, un sí o no, se seguirá diluyendo la CNDH, ¿verdad? La CNDH está completamente diluida, Javier, y Sí. es una pena porque ha sido un esfuerzo transgeneracional de muchas personas, muchas de ellas víctimas, en tener una institución sólida que responda ante ciertas necesidades. Podríamos recordar la CNDH, digamos, anclada a la Secretaría de Gobernación, encabezada por el doctor Carpizo, y su evolución hacia la autonomía, con un presupuesto muy robusto, con una red de trabajo muy fuerte Sí. y seguramente con funcionarias y funcionarios que desde adentro siguen haciendo su trabajo, pero con una administración encabezada por alguien que trabaja, actúa y habla en función de las necesidades del gobierno, que hoy por hoy es uno de los gobiernos, uno de los estados en donde mayor riesgo tiene la población de que sus derechos sean violados y no haya ningún tipo de sanción. Te mando un gran saludo, Jorge Israel Hernández. Buenas noches. Señor Solórzano, abrazo muy fuerte. Abrazo.